¿Qué tal, amigos? Nos encontramos ya con el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo. Importantes temas a tratar, especialmente en la situación actual que nos encontramos en el país. Ministro, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí en 24/7. Gracias, Emilia, por la invitación. Bueno, primero, para empezar, ya se dio a conocer mediante un comunicado de presidencia que se realizó el pago por el radar de Montecristi, sin especificar el monto. ¿Será que usted nos podría especificar de cuánto fue el monto que se dio por este pago? El monto está alrededor de los 5 millones de dólares, más o menos. Ok, y con ese pago, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Se va a volver a instalar el radar de Montecristi? ¿Se va a instalar uno nuevo? ¿Se va a arreglar este o se va a quedar ahí el tema? Va a haber un arreglo y con ciertas modificaciones. No puedo ser muy preciso sobre lo que se va a hacer con el radar, ni cuándo se va a hacer con el radar, porque ya en el pasado tuvimos problemas con el radar. Bueno, ahora sí, entrando en tema también de seguridad, sabemos que hace pocas semanas entraron a lo que es Durán. Se han visto aún así muertes violentas pese a la presencia militar. ¿A qué se debe esto y cómo se está trabajando también en Durán? Le pregunto esto porque incluso en muchas declaraciones que dan las personas que se encuentran en el cantón mencionan que no ven mucha presencia militar. Bueno, en Durán estamos haciendo por etapas. La primera etapa fue Finca Delia, donde ingresamos con toda la fuerza del bloque de seguridad. Se dieron casos fortuitos en otras partes de la ciudad, pero aún así los índices de muertes violentas han bajado en todo lo que es el cantón de Durán. Usted en las ruedas de prensa que se saben realizar los días lunes del bloque de seguridad se ha pronunciado varias veces, no solo por el tema de la situación con los jueces que muchas veces otorgan estas medidas cautelares, sino también porque los ciudadanos fuimos a votar en una consulta popular para que las armas que sean retiradas sean ya entregadas al bloque de seguridad. ¿Esto ya se ha dado o sigue sin dar resultados pese a que usted ya lo ha comunicado? Bueno, aún no se ha dado la entrega, pero ya está corriendo los tiempos de eso. Yo tengo ya la próxima semana una reunión con Secretaría Jurídica de Presidencia y con Control de Armas para ver la ruta exacta como nos van a hacer entrega de ese armamento. Una vez que ese armamento sea entregado, va a pasar por un periodo de repotenciación, lo que tenga que ser repotenciado, marcación, entrar ya dentro de los registros y luego de eso ser entregado a las unidades de policía y Fuerzas Armadas según las necesidades de cada unidad. Y justamente hablando de la dotación que se está realizando, los ciudadanos tuvimos un incremento del IVA del 15% que era también justamente para ayudar al tema de la seguridad en el país. ¿Cómo esto o cómo este incremento del IVA se ha visto también reflejado para ayudar a la seguridad? Bueno, gracias al apoyo de la ciudadanía, con ese incremento del IVA hemos logrado ya comenzar procesos para adquisición de nuevo material. También el poder sostener las operaciones, esto era algo nuevo, las operaciones que veníamos realizando no tenían que ver con ámbito de control interno, ni con permanencia en cárceles, etcétera, movimiento de tropas de un lugar a otro. Se ha utilizado para eso y se va a utilizar también ahora para el llamamiento a los reservistas que vamos a tener para poder incorporar 5.000 nuevos miembros de Fuerzas Armadas a las labores que ya venimos realizando. Un punto que usted acaba de tocar es muy importante y justamente es que los militares no tienen la competencia de estar dentro de las cárceles del país, pero aún así lo están haciendo para recuperar esta seguridad. ¿Por cuánto tiempo más van a permanecer? Y una vez que los militares salgan de las cárceles, ¿cómo se va a hacer para que se mantenga este control y esta seguridad? Como siempre lo he repetido, la permanencia va a ser durante el tiempo que sea necesaria. El proyecto es que el SNAI se fortalezca. Ese fortalecimiento viene con nuevos reclutamientos, con capacitación también en la cual va a colaborar Policía y Fuerzas Armadas. Y una vez que tengamos un SNAI fortalecido, empezaremos a salir de a poco y a hacer mediciones para ver de qué manera podemos ya retirarnos de lo que son los CPLs. Claro que sí, ministro, ya también para ir culminando esta entrevista, pues se han dado casos que son muy aislados, pero que aún así han causado la preocupación de algunos ciudadanos, y es el tema de que se han encontrado militares intentando ingresar artefactos a las cárceles del país. ¿Qué se está haciendo desde el ministerio para evitar que se sigan dando estos casos aislados? Emilia, qué bueno que me toca ese tema, porque sí quiero especificarle a la ciudadanía.
de los militares que se encontraron con teléfonos celulares, la gran mayoría eran sus teléfonos propios. Estaban cometiendo una contravención porque no debían estar con los celulares dentro de los centros de privación de libertad, pero solamente a uno se le encontró más celulares que nos daba a pensar que probablemente iban a ser ingresados para el mal uso dentro de los CPL. Entonces, sí es importante recalcar eso. Nosotros tenemos procedimientos en los cuales policía registra Fuerzas Armadas registra policía, policía y Fuerzas Armadas registran al SNAI, entre otros protocolos que estamos también implementando para asegurarnos que este tipo de hechos no se vuelvan a repetir. Y siguiendo en el tema de las cárceles del país, cuando se dio recién la intervención de los militares y también hace algunas cuantas semanas se hablaba, y más que todo los familiares de las personas privadas de libertad, que los militares una vez que ingresaron no se estaban cumpliendo con los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. ¿Esto es así o qué se está haciendo para que también la ciudadanía y los familiares sepan que sí se están respetando los derechos? Emilia, Fuerzas Armadas siempre ha tenido dentro de su pensum y su capacitación el tema de derechos humanos, política de género, entre otros. En ese sentido, nosotros tenemos unas Fuerzas Armadas muy profesionales. Nosotros hemos tenido alrededor de 50 denuncias de habeas corpus que tienen que ver con maltratos o irrespeto a los derechos humanos, de las cuales, no me acuerdo el número exacto, pero más de 20, 28, una cantidad así, fueron desechadas. Existen 8 más que son por otros temas, por salud, etcétera, y solamente hay una que está en proceso de investigación, que es por irrespeto a derechos humanos. Claro que sí. Bueno, ministro, ya para finalizar, ¿cuál es la importancia de los estados de excepción? Porque mucho, incluso yo aquí lo he mencionado, desde el gobierno de Guillermo Lasso pasamos un estado en excepción y no veíamos resultados. Con el gobierno de Daniel Noboa empezamos con estados de excepción que dieron resultados, pero después veíamos lo mismo. ¿Cuál es la importancia de que se sigan teniendo estos estados de excepción y en qué ayuda también a su labor? Emilia, nunca es lo mismo. Definitivamente los estados de excepción del pasado no tienen nada que ver con los de ahora. La gran diferencia es la voluntad de un presidente y la voluntad de un comando conjunto y de unas Fuerzas Armadas que están del lado de su población, y son una herramienta muy útil porque esta herramienta legal que nos proporciona el presidente con los estados de excepción nos permite no tener el tema de la inviolabilidad de domicilio e inviolabilidad de correspondencia, lo cual hace que nuestra labor de investigación sea más efectiva y nuestras intervenciones también sean más efectivas. De lo contrario, tenemos que esperar a seguir un proceso en el cual se le pide a la policía pide a fiscalía, eso puede tomar varias horas o hasta días. Para cuando llegamos a hacer la intervención, no encontramos nada. ¿Y qué se está haciendo para que la Corte ya no declare inconstitucionales esos estados de excepción? Porque ya son alrededor de 3 que los ha declarado inconstitucionales. Tuvimos una convocatoria que nos hizo la Corte precisamente para explicarle con los informes de inteligencia reservados por qué es necesario los estados de excepción y cómo actúan estos grupos terroristas. Esperamos que luego de esa exposición la Corte nos siga brindando esta herramienta que es tan importante para proteger al pueblo ecuatoriano. Creo que sí. Bueno, ministro, le agradecemos por su tiempo con nosotros. Definitivamente importantes aclaraciones que usted realiza. Gracias por estar aquí con nosotros, ministro. Muchas gracias, Emilia, por la entrevista.